Buenos días amigos, bienvenidos sean a una edición más de su programa Memoria, Museo de Recuerdos. El día de hoy tocaremos un tema que seguramente a muchos les interesa, así es, hablaremos sobre la memoria, cómo se desarrolla y qué papel juega en nuestra vida diaria. Para ello, invitamos a dos especialistas en el área. Démosle la bienvenida a los neuropsicólogos María Fernanda Nieto y Francisco Ruiz. Buenos días, Dedewi. Es un gusto estar aquí contigo y compartir con el bello público un poco de lo que respecta a la memoria. Muy buenos días, es un gran honor poder acompañarlas. Me siento muy contento por estar aquí y el tema de hoy, como mencionaste, es la memoria. Al pensar en la memoria, seguramente se nos vienen a la mente los recuerdos que poseemos, algunos buenos y otros no tanto. Pero déjenme decirles que estos recuerdos no abarcan toda nuestra vida, puesto que la mayoría de las personas no recuerda cosas que pasaron. Alfred Adler escribió: el primer recuerdo mostrará la visión fundamental de la vida de un individuo. No descubrirás nunca una personalidad sin preguntar por sus primeros recuerdos. ¡Wow! ¿Eso quiere decir que más de mis primeros recuerdos puedes tener una idea sobre mi personalidad? Eso es algo muy impresionante. Pero tengo una duda, ¿existe alguna explicación sobre por qué los recuerdos son escasos en la infancia? Es posible que esto se deba a que no contamos con las herramientas necesarias en esta etapa de nuestra vida, lo cual, en otras palabras, nos dice que debemos almacenarla para que así podamos recordarla. Freud sostenía que muchos de nuestros sentimientos y experiencias infantiles llegan a ser reprimidas por el simple hecho de resultarnos problemáticas. Otra cuestión importante en los recuerdos infantiles es que estos no llegan a ser del todo verdaderos. Jean Piaget sostenía que muchos recuerdos que se tienen por reales son indudablemente de la misma índole. En la memoria tienen lugar 4 procesos básicos. El primero de ellos es conocido como percepción. Este puede ser involuntario o bien puede hacerse un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información y así tu percepción será más aguda. El segundo paso es la codificación de todo aquello lo que deseas recordar. Es el proceso por medio del cual se clasifica la información. Es posible codificar material por su sonido y por su significado. El tercero es conocido como almacenamiento. Este se realiza con el fin de que el material pueda quedarse en la memoria. Y el paso final y crucial en toda la secuencia es la recuperación, por medio de la cual se extraen los datos del almacén de información. La perfección con la que haya sido preparada la información para su memorización y almacenamiento determinará la eficacia con la que se pueda recuperar. Las dos explicaciones más conocidas de la manera en cómo ocurren esos 4 procesos son el almacenamiento y la transferencia, un modelo de memoria propuesto por Atkinson y Shiffrin, y el modelo de niveles de procesamiento de Craig y de Lockhart. Desconocía toda esa información acerca de la memoria. ¿Podrían explicarnos cada uno de los modelos antes mencionados? Claro que sí, será un gusto, ¿verdad, Francisco? Por supuesto, María. De acuerdo con el modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin, todos poseemos 3 tipos diferentes de memoria. El primero de ellos es la memoria sensorial y hace referencia a cuando el material atraviesa nuestros sentidos. En menos de un segundo, esta información puede desaparecer o ser transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no llega a desaparecer en esta etapa, la información se dirigirá a la memoria a largo plazo, donde puede permanecer el resto de la vida. De hecho, la memoria sensorial es como una cámara fotográfica, debido a que por fracciones de segundos nuestro cerebro es capaz de absorber todo lo que nos rodea en el lugar en el que estamos. Y debido a eso podemos retener la información o bien ignorarla y con el paso del tiempo olvidarla. Existen 2 tipos de memorias sensoriales. La primera es la memoria icónica y se refiere a aquella que proviene de los órganos de la visión, y la memoria eoica, en la que las imágenes proceden de nuestros oídos. Tal parece que las imágenes icónicas desaparecen más rápido que las eoicas. El segundo tipo de memoria que considera este modelo es la memoria a corto plazo, también conocida como nuestra memoria de trabajo, pues es la que permanece activa y contiene la información que estamos usando en ese preciso momento. Este tipo de memoria tiene ciertas características. 1. Decae rápidamente. En promedio se olvida en un tiempo estimado de 15 a 18 segundos. 2. El repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo. Repasando, eres capaz de retener el material por más tiempo. Cuanto más lo repitas, más lo recordarás. 3.
La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Si te encuentras distraído, olvidarás todo lo que se encuentra en la memoria a corto plazo. 4. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. George Miller llamaba número mágico al 7, puesto que es el promedio del número mayor de elementos que podemos almacenar en la memoria a corto plazo. Llega a suceder que algunas personas no pueden recordar más de 5 elementos, y existen otras que pueden llegar a recordar hasta 9. 5. Podemos expandir el material de la memoria a corto plazo. Un modelo de hacerlo es el fraccionamiento o chunking, por medio del cual los elementos se descomponen en unidades significativas. Una vez que se ha alcanzado el límite de la cantidad de información, de 7 elementos aproximadamente, si se llega a añadir nueva información, se provocaría un desplazamiento de la información almacenada, perdiéndose así parte de la información anterior, a menos que ésta haya sido almacenada en la memoria a largo plazo. 6. La recuperación en la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Esta característica fue demostrada por Saul Sternberg alrededor de 1966 y 1969 por medio de experimentos que consistían en aprender una serie de memoria. Después de esto, se presentaba un reactivo de prueba en el que se pedían identificar los elementos y mencionar si estos se encontraban en la serie de la memoria o no. Centrándose en el tiempo de reacción, los investigadores exploraron dos cuestiones básicas sobre la forma en que la información es recuperada de la memoria a corto plazo, y propusieron el procesamiento serial, en el que los elementos de la serie de memoria llegan a ser examinados uno tras otro, y el procesamiento paralelo, donde se examinan globalmente todos los elementos a la vez. Sternberg encontró que la búsqueda para las series de memoria largas lleva más tiempo, llegando a la conclusión de que probablemente buscamos elementos unos tras otros. 7. La memoria a corto y a largo plazo funcionan juntas. Esto se debe a que la memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado, que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado normalmente inactivo. Estas dos llegan a relacionarse debido a que antes de que la información llegue a la memoria a largo plazo, debió haber pasado previamente a la memoria a corto plazo. Y si deseamos recuperarla de la memoria a largo plazo, debe pasar a la memoria a corto plazo para ser activa. 8. La transferencia de información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo es indispensable para realizar funciones de la vida cotidiana, tales como recordar el camino de la casa a la escuela. ¿Hablas en serio? ¿Es capaz mi memoria a corto plazo de realizar todo lo anterior? Claro que sí, impresionante, ¿no? Pero eso no es todo, falta hablar sobre la memoria a largo plazo, la cual, a pesar de poseer muchos elementos, no pueden ser recordados todos a la vez. Dentro de sus características se encuentran 1. La búsqueda de información sucede en el índice de la memoria a largo plazo. Cuanto más asociaciones sean establecidas con la información a recordar, más fácil será este proceso. Sin embargo, como no es posible recordar todos los elementos de un suceso, Elizabeth Loftus destaca que solo se recordarán los elementos más destacados. La memoria es el resultado de una conexión de experiencias de la vida, y las experiencias de la vida de cada uno es diferente. Es por eso que ninguna memoria se parece. 2. Codificación por medio de la asociación. Para almacenar la información en la memoria a largo plazo es necesario diseñar un método por medio del cual se asocie la nueva información a información con la que ya contamos. A este tipo de organización se le conoce con el nombre de codificación. 3. La codificación por medio de la organización. Cuando la información se presenta de manera organizada, con categorías, es más sencillo recordarlo que cuando se presenta de cualquier otra manera. Una técnica de organización es el agrupamiento, por medio del cual se reúnen los elementos en categorías. El agrupamiento es una manera común de pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. 4. Fenómeno, lo tengo en la punta de la lengua. Con estas secuencias se describen situaciones de las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, imagen o recuerdo reciente que sin embargo sabe. Esto llega a suceder con muchas personas que codifican el material en la memoria en base a dos señales básicas, el sonido y el significado de la palabra. Se conoce como recuerdo genérico al recuerdo del tipo general de la palabra, aunque fuera la palabra exacta. Este recuerdo puede ser de dos tipos. El primero de ellos, parcial, que se da cuando solo es posible recordar una letra o dos de un prefijo o sufijo,
o abstracto cuando recuerdas el número de sílaba o la sílaba en la que iba el acento de la palabra. De acuerdo con la hipótesis de la codificación dual, almacenamos, organizamos y recuperamos el material en la memoria a través de palabras e imágenes. Usamos las imágenes para la información sobre los objetos y hechos concretos y llegamos a usar las palabras para ideas y lenguaje. Cada uno de estos sistemas transfiere información al otro. La memoria parecía ser un poco menos compleja, pero tal parece que me equivoqué. Seguramente nuestro bello público, al igual que yo, está disfrutando mucho de este programa. Por lo que se ha mencionado anteriormente, es fácil darnos cuenta que muchas veces no le damos la importancia que se merece a la capacidad que tenemos de recordar. Lo dijiste bien, Ludewi. La memoria es un tema muy importante en nuestra vida diaria y aunque no lo notemos, está presente ahí. ¿Recuerdas que te hablé sobre 2 teorías de aprendizaje? Sí, pero hasta el momento solo han explicado una, ¿no? Correcto, por eso procederé a hablarte sobre la teoría de procesamiento de Craig y Lockhart, la cual nos dice que ellos no simpatizaban con que habían 3 tipos de memoria, las cuales son sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Ellos decían que solo existía un tipo de memoria y que esta dependía de la profundidad con que procesábamos la información. Somos capaces de procesar el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad. Sostenían que cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo pertenece el recuerdo. Consideren a la memoria como un proceso activo, inclusive el nivel más superficial de procesamiento. De acuerdo con este modelo, incluye el conocimiento de una característica sensorial. Cuando reconoce alguna característica proveniente de la impresión sensorial, la está procesando más profundamente. Cuando llega a establecerse una asociación, se ha alcanzado el nivel más profundo de procesamiento. Constituirá el trazo de una memoria más fuerte y duradera. Craig y Tolbin descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. En la actualidad, solo se da una suposición intuitiva de que el procesamiento por medio del significado es más profundo que el procesamiento por características físicas. Estas 2 teorías sobre el conocimiento difieren un poco, tal parece. Pero en base a lo que me han dicho a lo largo del programa, me llevó a surgir una duda. ¿En qué se basan nuestros recuerdos? O mejor dicho, ¿qué es lo que recordamos? Qué bien que llegues a ese punto, Ludewi, porque justo ahí queríamos llegar. Pues es que nuestros recuerdos cumplen con ciertas características y tal como dijo mi compañero Francisco, recordamos mejor la información bien organizada y fragmentada. Recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. A este proceso se le conoce como la curva de posición serial, y esto se debe al efecto de primacía, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y el efecto recencia, que, como debes suponer, es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. De igual manera, recordamos mejor lo raro. A esto se le conoce con el nombre de efecto de von Restorff, en honor al psicólogo que fue el primero de informar sobre este efecto. Llegamos a recordar mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar. Esta relación existente entre el estado de ánimo y la memoria fue nombrada por Bauer como memoria dependiente del estado. También recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, los recuerdos vividos. La denominada memoria vivida se encuentra allí, a punto de aparecer con todo detalle ante la más leve insinuación. Este tipo de memoria puede tratarse de un momento excepcionalmente importante de la historia o de tu vida personal. Brown y Kulik mantienen que la memoria vivida tiene lugar en un momento de sorpresa, de choque y de gran significado personal y biológico, y creen que el recuerdo está fijado en el momento en el cual ocurre el suceso. Neisser cree que evidentemente la gente relata muchas veces la descripción de los sucesos que recuerda, dado el significado que adquiere el acontecimiento en la mente de la persona después del suceso. Muchas veces rellenamos los huecos de nuestra memoria inventando el material que falta, e incluso llegamos a creer que este material es verdadero. Nuestros recuerdos responden a 2 tipos de información: la información de la percepción que recibimos sobre el hecho original y la que le introducimos después. Entonces, ¿es posible que el primer recuerdo que tenga de mi infancia sea no verdadero, ya que tendemos a rellenar huecos que carecen de información? Así es. ¡Wow! Entonces, también es posible que cuando estudiamos para un examen y al mismo tiempo escuchar música, al momento de realizar el examen y que nos pongan el mismo tipo de música, llegar a recordar lo que aprendimos. Efectivamente. Entonces, cuando tendemos a recordar
las cosas por ciertos aspectos en ellas, ¿es posible que las olvidemos también? Es decir, ¿por qué olvidamos? Olvidar es un acto totalmente humano. Todos olvidamos cosas de cualquier tipo. Pero contestando a tu duda, los psicólogos han expresado que olvidamos de manera ordenada y por principios establecidos. Hermann Ebbinghaus, primer investigador de la memoria, establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero después el olvido se hace más lento. Esto nos da a entender que reaprender lo que queremos recordar merece muchas veces la pena. Olvidamos por diferentes razones, pero aún no existe todavía una respuesta definitiva y completa por esta pregunta. Olvidamos de forma motivada o por represión. En ocasiones el material almacenado en la memoria a largo plazo es olvidado, porque parece que hay un beneficio personal en no recordar, ya sea en los recuerdos se repriman por pena, dolor o tristeza. Olvidamos por decaimientos un trazo de memoria. En ocasiones los recuerdos se borran porque no tenemos la oportunidad de repetir lo que queremos recordar. Influyentes teóricos como Shiffrin, Atkinson y Tolbin sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece allí para siempre y cualquier olvido de este material es debido a su material de recuperación. Un engrama es la huella que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de que ha tenido lugar el aprendizaje. Otra teoría de por qué olvidamos es la interferencia, que sostiene que la razón por la cual olvidamos es porque otra información aprendida antes o después interfiere en nuestros recuerdos. Diferentes procesos interfieren con la memoria a largo plazo. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información se aprendió con anterioridad, interfiere con la habilidad para recordar la información nueva. Y la interferencia retroactiva, donde la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere el recuerdo del material aprendido previamente. La información nueva es admitida borrando la antigua, y la última teoría es el fallo en la recuperación, en la que muchos psicólogos contemporáneos opinan que a menudo nos cuesta llegar a los recuerdos de la memoria a largo plazo, porque no tenemos las claves apropiadas para recordarlas, no por un decaimiento o interferencia. A pesar de todo lo anterior, los recuerdos llegan a tener en común 1. Todo lo que aprendemos está permanentemente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles algunos detalles. 2. Algunos detalles que aprendemos pueden perderse para siempre de la memoria. El algo que permanece después del aprendizaje es conocido como engrama. Fue llamado así por el investigador pionero de la memoria Carl Lashley, y de acuerdo con él, este representaba la base biológica de la memoria. Pero de acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Las experiencias individuales producen patrones únicos de actividad nerviosa que causa que ocurran cambios estructurales en la sinapsis. Para Hebb, los cambios en la sinapsis son la base biológica de la memoria. Una evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base de la memoria, son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. A este proceso se le conoce como consolidación. Las etapas de la memoria y el encéfalo. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas en que difieren la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primero, existe amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos a corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Está surgiendo evidencia de que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en las tres etapas de memoria. No obstante, estas estructuras encefálicas trabajan en estrecha coordinación conforme a la información pasa a la memoria y es recuperada de la memoria. Los trastornos importantes de la memoria merecen nuestra atención, porque son condiciones significativas por derecho propio y por lo que nos dicen acerca de las bases biológicas de la memoria. En la amnesia retrógrada, por lo general, hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo, y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia.
La amnesia retrógrada puede ser causada por convulsiones, diferentes tipos de daño encefálico, un golpe en la cabeza o sucesos altamente estresantes. La mayoría de los investigadores creen que la amnesia retrógrada ocurre porque el suceso estresante o daño en el encéfalo interrumpe el proceso de consolidación, pero algunos creen que el suceso crea una forma intensa de interferencia retroactiva que bloquea la recuperación. La amnesia aterógrada es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad de almacenar y recuperar información nueva en la memoria a largo plazo. La estructura biológica clave que fue dañada y que a menudo es lesionada en la amnesia aterógrada es el hipocampo. Se cree que esta estructura encefálica rige la transferencia de recuerdos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El daño al hipocampo permite los recuerdos procedimentales nuevos y antiguos, pero impide la formación de nuevos recuerdos declarativos de largo plazo. Tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de pérdida de memoria, los individuos con el síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación. La memoria es un tema bastante complejo. Ahora entiendo por qué quisieron ser neuropsicólogos. Muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias a ti, Dudewi, por invitarnos a tu programa y darnos un espacio aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.